Iniciamos con nuestro módulo 2, tipos de transformadores, pruebas y mantenimiento. Derivado del fundamento teórico visto en el módulo 1, se define al transformador. Es un dispositivo eléctrico sin partes en movimiento, el cual por inducción electromagnética transforma energía eléctrica de uno a otro circuito a la misma frecuencia, cambiando los valores de voltaje y corriente. Al transformador se le clasifica de diferentes formas. Hablaremos de las más importantes. La número 1 es clasificación por la forma de su núcleo. La encontramos de dos maneras, el tipo de columna y el tipo acorazado. El tipo columna es aquel en el cual las bobinas están separadas una de la otra, y el tipo acorazado es aquel en el cual las bobinas están una encima de la otra. La ventaja del tipo acorazado es que existen pérdidas mínimas de campo magnético por la mínima distancia que hay entre ellas. Clasificación por el número de fases. La capacidad nominal de un transformador son los kVA, que en este caso es la potencia, y esta es la que el devanado secundario debe entregar en un tiempo específico a su tensión y frecuencia nominales. La encontramos de dos formas, transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Los monofásicos los hay desde 25 kVA hasta 167 kVA. Los trifásicos los hay desde 30 kVA hasta 2500 kVA. Estas capacidades se rigen bajo la norma NMXJ 285 versión 1996. En la diapositiva vemos dos transformadores. El primero es de 37.5 kVA y es un transformador monofásico. El segundo es de 500 kVA y es un transformador de tipo trifásico. Clasificación por el tipo de enfriamiento. El transformador, como es una máquina eléctrica, genera pérdidas. Estas pérdidas provocan calentamiento, por lo tanto se ocupan etapas de enfriamiento. La número 1 es enfriamiento AA, tipo seco para transformadores no mayores a 15 kVA. En este tipo de enfriamiento, el transformador disipa su calor solo por la carcasa o gabinete del transformador. Enfriamiento tipo AFA, transformadores del tipo seco con enfriamiento por aire forzado. En este tipo de enfriamiento, al gabinete del transformador se le acoplan ventiladores para poder proporcionar aire y así disipar el calor. Número 3. Enfriamiento OA. Transformadores sumergidos en aceite y se usan en capacidades mayores a 50 kVA. En este tipo de enfriamiento, el transformador está sumergido sobre un contenedor y este contenedor tiene aceite. Es así como disipa su calentamiento. Enfriamiento tipo OA-FA. Transformadores sumergidos en aceite y se usan también para capacidades mayores a 50 kVA. En este tipo de enfriamiento es una combinación, porque el transformador, además de estar sumergido en aceite, se le acoplan ventiladores para poder suministrar de aire a la carcasa y así disipar ese calor. Por eso se le llama FA, que es aire forzado. Clasificación por el diseño y funcionalidad. Básicamente se le da el nombre por la forma del transformador. Ejemplos: tipo poste, básicamente va colocado en un poste, pero también se le llama transformador de distribución. Tipo pedestal, tiene la forma de un gabinete y va colocado sobre una base dentro de subestaciones. Tipo sumergible, también se le conocen de tipo subterráneo. Estas carcasas deben estar herméticamente selladas para evitar la entrada de polvo y humedad. De tipo de aislamiento, este tipo de transformadores se ocupan para purificar la señal, tanto de voltaje como de corriente.
transformador de potencia. Son utilizados en subestaciones eléctricas. Son los transformadores más grandes, por lo tanto ocupan mucho espacio y deben tener todas las etapas de enfriamiento, tanto aire forzado como aceite forzado. Transformadores autoprotegidos. Este tipo de transformadores acoplan en su gabinete elementos de protección, como elementos térmicos que protegen contra sobrecargas y fusibles que protegen contra cortocircuitos. Bien, conozcamos las partes del transformador. Todas tienen las mismas partes, solo que en algunas de ellas son partes de tipo secundarias. Número 1. Tanque del transformador. En esta se tiene el aceite que enfría al transformador. Número 2. Bushings de alto voltaje. Aquí es el voltaje de entrada o las líneas de alta tensión. Número 3. Bushings de bajo voltaje. Estas son las terminales de salida del transformador. Número 4. Aleta de enfriamiento radiador. Es la carcasa del transformador y es por donde circula el aceite o refrigerante. Número 5. Ventilador de enfriamiento. Este tipo de transformador es de tipo aire forzado, por lo que ocupa ventiladores para poder suministrar de aire al transformador. Número 6. Tanque conservador. Este tanque se le conoce también como tanque de expansión, y aquí se almacenan los gases que generan el aceite cuando se calientan para de cierta forma disipar o purgar al transformador. Número 7. Terminal del sistema de puesta a tierra. Como es un transformador y es una máquina eléctrica, debe estar aterrizado. Número 8. Válvula de drenaje. En esta válvula se drena el aceite para realizar alguna prueba de condiciones del aceite o para hacer cambios de aceite. Número 10. Temperatura del aceite o manómetro. En el tanque de expansión se acopla un medidor de temperatura para conocer las condiciones del transformador en cuestión de calentamiento. Número 11. Bushings de los transformadores de corriente. Este transformador, como es de potencia, en cada terminal de entrada de alto voltaje se colocan transformadores de corriente para saber qué amperaje pasa por cada una de las fases. Número 12. Panel de control. Como es una máquina de potencia, tiene un sistema de control donde se controla lo que es la parte de relé térmico y la parte de fusibles, para también medir las señales tanto de temperatura como de características del aceite. Una parte importante del transformador es su ficha técnica, dado que ahí se encuentran todas las características importantes de conexión al transformador. En esta imagen vemos un ejemplo de ficha técnica. Es importante conocer cada uno de los elementos. Lo hablaremos de manera general. Por ejemplo, este dice que es un transformador de distribución y es de tipo trifásico, aquí dice fase 3, y trabaja a una frecuencia de 60 Hz. Es de una potencia en kVA de 2000 kVA y tiene número de serie, así como dice tensión nominal en voltaje tanto de alta tensión, que son 3200 volts, y en su baja tensión entrega 440 o 254 volts. En cuestión de amperaje, entrega para la entrada 87.5 amperes y en la salida consume de 26 a 24 amperes. También encontramos lo que son características como el peso, o sea, cuánto pesa en kilogramos el núcleo, el tanque, el líquido que tiene en este caso, que es el aceite, así como también las derivaciones. Este tipo de transformador tiene 5 derivaciones. En este caso puede trabajar a 13.860 volts, o lo puede hacer a 13.530 volts, o incluso 13.200 volts hasta 12.540 volts en sus entradas de voltaje. También podemos ver acá su diagrama vectorial, le llaman,
Básicamente es su modo de conexión. Para la línea de entrada de voltaje, que es alta tensión, tiene una configuración o conexión, le llaman de tipo delta, es una conexión serie. Y para las líneas del devanado secundario tiene una conexión de tipo estrella, que le llaman conexión en paralelo. En la parte de abajo se tienen colocadas las tres bobinas, como es trifásico, tres fases, y cómo están conectadas esas bobinas, tanto del devanado primario en alta tensión como del devanado secundario en baja tensión. Y esas son las características de manera general de una ficha técnica de un transformador. Mantenimientos aplicados al transformador. Básicamente, un transformador, desde que inicia la operación del transformador, se deben colocar mantenimientos o aplicar mantenimientos. Aquí enlistamos algunos de ellos. Por ejemplo, debemos medir voltaje y corrientes de carga del transformador, temperatura a la que se encuentra el líquido aislante, que es el aceite, la temperatura de entrada y salida del aceite, la presión que genera el gas que provoca el aceite, verificar índices de los relevadores de protección, hablemos de fusibles, de relés térmicos, y todo esto es al iniciar la operación del transformador. Pero después de haber instalado el transformador, se tienen que hacer rutinas o inspecciones visuales de manera semanal, de manera mensual y también a los 6 meses, o sea medio año, y después de manera anual. Estas actividades de mantenimiento se hacen mediante inspección visual o también mediante pruebas eléctricas. Estas pruebas eléctricas se deben hacer normalmente de manera anual, pero para realizar estas pruebas eléctricas se tiene que llevar a cabo un corte de la energía eléctrica para poder dar mantenimiento a un transformador que se encuentra instalado. Mantenimientos aplicados de manera regular a un transformador son los siguientes. Número 1 es elaborar pruebas de aceite, como les decía, para temperatura promedio. En este caso se toma un rango de 80 grados centígrados como máximo. Número 2, realizar una inspección infrarroja, les decía, con instrumentos, cámaras infrarrojas, detectar en dónde hay calentamientos de la máquina. Dice, para localizar posibles puntos calientes a consecuencia de conexiones flojas o los aisladores porcelánicos que estén rotos. Número 3, inspeccionar las terminales de cable de los interruptores y realizar limpieza. Número 4, inspeccionar si existe alguna deformación o cercanía a partes metálicas aterrizadas de los cables del transformador. Número 5, realizar pruebas de resistencia a tierra, verificar que haya buena resistencia a tierra del sistema, y como parámetro se toma que si se mide la resistencia, un valor mínimo o valor eficaz es de 5 ohms. Número 6, revisar si existen disparos en relevadores de protección, probar calibración y demás características. Y número 7, realizar pruebas de factor de potencia de las boquillas llenas de aceite, tanto para, hablemos de entrada de voltaje como salida de voltaje. Y esta, después de un año, cada 2 años se realiza esta prueba. Son actividades de mantenimiento que se hacen a transformadores de manera general. Después las pruebas eléctricas se hacen de manera específica. ¿Cuáles son esas pruebas de mantenimiento de tipo eléctricas que se hacen a un transformador? Tenemos aquí una lista de ellas. Dice, pruebas eléctricas realizadas a transformadores, tanto de distribución como de potencia. Número 1, resistencia óhmica de los devanados. Número 2, prueba de polaridad. Número 3, determinar el diagrama fasorial. Número 4, secuencia de fases. Número 5, vacío. Número 6, relación de transformación. Número 7, corrientes de excitación, factor de potencia a los aislamientos y resistencia de aislamiento. Todo esto se hace con instrumentos de medición. Por lo tanto, es importante conocer las actividades de mantenimiento para conocer el buen funcionamiento de un transformador y aprovechar su máximo tiempo de vida útil.